Unidad 6. Evolución del ser humano, psicología evolucionista. Evolución y homonización. Evolución y su importancia. Generación espontánea, evolución biológica. Generación espontánea. Surge de un antecesor común, llevó miles de años hasta llegar a nosotros, pues es un proceso evolutivo. No se niega el papel de la cultura y de lo social. La conducta surge de la interrelación entre lo evolutivo y lo filogenético con lo ontogenético. Ontogenético es lo que vivimos nosotros como individuos. Allí surge la conducta humana. La teoría físico-química de Oparin, cómo a partir de una única célula han aparecido todas las especies. Este es un punto de vista evolutivo, pero es una hipótesis. Evolución biológica. Evolución es un proceso donde se transforman unas especies en otras mediante la acumulación de pequeñas características adaptativas y no adaptativas que van adquiriendo las sucesivas generaciones de descendientes durante millones de años. Epigenoma, los cambios introducidos en la expresión de esos genes podían ser transmitidos a la generación siguiente, pero Darwin en su teoría evolucionista hablaba de miles de millones de años. Evolución, teorías y evidencias, premisas fundamentales. 1. Los organismos engendran organismos similares. Si se fecunda un óvulo y un espermatozoide, el resultado será otro ser vivo. 2. El número de individuos que sobreviven y se reproducen es pequeño en comparación con el número total de los reproducidos inicialmente, como por ejemplo las tortugas que ponen 150 huevos. Algunas tortugas no logran salir del cascarón. Otras que no logran salir de la arena, otras son comidas por los pájaros o comidas por los tiburones, y pueden llegar a la adultez quizás solo 2 tortugas. Ocurren variaciones aleatorias entre los organismos individuales de acuerdo a los principios de la genética y de la meiosis. 3. La interacción entre variaciones determinará a aquellos que sobreviven y a aquellos que no por la selección natural, sobreviviendo el más apto. Dado un tiempo suficiente, miles de años, la selección natural hace que se vayan acumulando cambios entre los distintos grupos. Teorías preevolutivas. Aristóteles es el primer naturalista que postuló la escalera de la vida o cadena del ser, donde habían organismos superiores y otros inferiores. Mostró una complejidad con estructuras y funciones distintas de acuerdo a cada uno de los organismos. Creacionismo, fijismo y catastrofismo. El creacionismo está vinculado a la Iglesia Católica, donde el origen de cada especie se debía a un creador, teniendo cada uno un origen distinto. El fijismo dice que las especies se mantenían inalterables a lo largo del tiempo y fueron creadas por un ser divino. Y el catastrofismo, en la historia evolutiva de la Tierra, se habían producido grandes catástrofes geológicas que dieron lugar a extinciones masivas y generando nuevas creaciones. Entonces, de las especies que sobrevivieron surgen otras. Teoría evolutiva de Lamarck a principios del siglo XIX, en su libro Filosofía zoológica, las especies tenían una transformación gradual a través del tiempo. Son transformaciones por presiones ambientales que los ayudaba a sobrevivir y vivir mejor, adaptándose al medio y transmitiendo esos caracteres a sus descendientes, apareciendo nuevas especies. Él da el ejemplo del cuello de las jirafas por el esfuerzo continuo que hacían para llegar a las hojas más grandes de los árboles y pasando de esa característica a sus descendientes. Su teoría cae años más tarde por los desarrollos de Darwin. Teoría de la evolución de Darwin. Evolución es un proceso continuo de transformaciones de las especies que se van produciendo en sucesivas generaciones. Hay un cambio en las frecuencias alélicas de la población, se van transmitiendo en los genes y finalmente a través de miles de años se irá expresando. Isla Galápagos, los pinzones. Dependiendo de la isla y los recursos de alimento, los pinzones se habían adaptado para conseguir ese alimento, sea con un pico más largo o con la capacidad de meterse bajo el agua. Entonces se adaptó por una presión ambiental. Las especies van cambiando continuamente desde donde van apareciendo unas y se van extinguiendo otras. En paralelo, Mendel estaba haciendo experimentos y postuló la existencia de algo. Ese algo eran los genes y se transmitían de generación en generación. Explicación de Darwin. Las jirafas de cuello más largo están mejor adaptadas porque llegan mejor a la comida y por tanto dejarán más descendientes. Por ello, con el tiempo habrá jirafas con el cuello cada vez más largo. Evidencias de la evolución. 1. Melanismo industrial.
A comienzos de la Revolución Francesa en Londres, los árboles tenían la corteza de color gris, al igual que el color de las polillas. Luego, el hollín se depositó en los árboles, volviéndose estos oscuros y de manera muy rápida la polilla se adaptó, cambiando también su color, es decir, se adaptó por presiones ambientales rápidamente. 2. Anatomía comparada. Hay órganos o partes del cuerpo que están en distintos tipos de organismos y distintas especies que tendrían funciones similares. Por ejemplo, con la función del movimiento tenemos la ala del gallo, la pata del reptil, la aleta del pez. Homología. Tienen un origen común, tienen diferente función. Por ejemplo, el brazo del hombre, la pata del caballo, el ala del murciélago, la mano de la ballena. Analogía. No tienen un origen común, pero tienen igual función. Por ejemplo, la aleta del delfín, el ala del murciélago, el ala del gallo, la pata del topo. Órganos vestigiales. Implica que en algún momento tuvo alguna funcionalidad, pero que ya no la tiene porque ya no es más adaptativo. Por ejemplo, el huesito dulce o coxis, que sigue creciendo en los animalitos con cola, los colmillos, los vellos, en los orientales estos son lampiños y los árabes suelen ser más peludos. Embriología comparada. Es una clara indicación de que venimos de un antecesor común. Por ejemplo, en las primeras etapas del periodo embrionario es muy difícil distinguir si se trata de un lagarto, un pescado, una salamandra, un mono o un hombre, pues venimos de un antecesor común. Paleontología. Se ha demostrado que hay una sucesión de patrones y que formas más simples preceden a formas más complejas. Un fósil de 200 millones de años es más simple en su estructura y funciones que uno de 100 millones de años, lo cual implica que ha habido una evolución. Pero 100 millones de años significa que se necesita mucho tiempo para que estos cambios se vayan dando. Pruebas biogeográficas. Distribución de grandes aves como ñandú en América, avestruz en África, casuario y emú en Australia son todas aves de la misma especie, pero al separarse los continentes, cada una de ellas fue evolucionando de manera distinta por presiones ambientales. Conceptos importantes. Tenemos la macroevolución, es cuando las frecuencias genéticas que acontecen dentro de las poblaciones varían. Macroevolución. Todos estamos emparentados, pues todas las formas de vida existentes provienen de un solo ancestro. Especie, seres con un patrimonio genético cerrado, por ejemplo la especie humana Homo sapiens sapiens. Población, seres que se reproducen entre sí, por ejemplo etnias orientales, árabes, etc. ¿Cómo se produce la evolución? Un gen mutado puede transmitir una enfermedad o un carácter adaptativo. Esas mutaciones deben de estar presentes en las células sexuales, es decir, en los óvulos y espermatozoides. Migración. Los primeros homínidos que surgieron en África fueron migrando y esto generó variaciones genéticas, intercambios genéticos. Lo mismo sucedió con nuestros ancestros que eran venidos de otros continentes y que se casaban en América, en este caso en Argentina, y que tenían descendientes en este continente. Deriva genética. En pequeñas poblaciones, como la de los pinzones, con picos largos, que pierden algunos alelos genes, produciéndose una alteración en la frecuencia genética, pues ya no era necesario tener el pico largo. Selección natural es el agente más potente que tiene la evolución. Por ejemplo, la presión del medio ambiente hizo que las jirafas tuvieran el cuello más largo. Y también hay una cuestión social y cultural que harán que dentro de miles de años se vean reflejadas en nuestros genes. Evolución humana, fósiles de homínidos. Falta ese eslabón perdido acerca de cómo se pasa del mono al ser humano. Hay escasez de fósiles por cuestiones culturales, donde los muertos eran sometidos a distintos procesos. Aproximadamente hace 8 millones de años surgen los primeros homínidos, o sea que empiezan a tener características de seres humanos. Esta cuestión surge en el Valle Rift africano, Etiopía, Somalí, el Cuerno de África. Una rama quedó en chimpancés y gorilas y la otra evolucionó para el lado humano. Cambios anatómicos. Marcha bípeda, caminar en dos patas, se liberan las extremidades superiores para ser utilizadas como herramientas, mayor volumen craneal y encefálico, por tanto el cerebro pasando de 400 centímetros cúbicos a 1300 o 1500 centímetros cúbicos, disminución del prognatismo, lo cual permitió el desarrollo del lenguaje. Evolución cultural.
a través de la liberación de las extremidades superiores, la cual les permite crear herramientas industrialítica, primero con piedras y luego con hierros. También hubieron manifestaciones artísticas, entierro a los muertos, pictografías y por tanto progreso. Cambios psíquicos que tardaron alrededor de 7 millones de años. Crece el cerebro y aparece el lenguaje, la racionalidad, el control de la conducta instintiva, la inteligencia y la capacidad de abstracción. Los cambios se dieron en paralelo. La humanización. Disminución del prognatismo generó que el aparato fonatorio sea funcional y pudiera producir palabras. Se desarrollan las áreas del lenguaje. La marcha bípeda hizo que los huesos de las caderas se achicaran y por tanto el canal de parto es más chico que en otras especies. El periodo intrauterino es más corto, el bebé nace mucho más inmaduro, a diferencia de otros animales. Primeros homínidos, los Australopithecus. Son los primeros que se dividieron o se separaron de los chimpancés y los gorilas. Estos Australopithecus se dividieron en Alfarensis y Africanus. Los Alfarensis, por presiones ambientales, se vieron obligados a buscar el alimento en los árboles, desarrollando la marcha bípeda. Y los Africanus tienen 3 millones de años y eran vegetarianos, y el tamaño de sus cerebros están entre 450 a 500 centímetros cúbicos. Género Homo. Los primeros fueron los Homo habilis, tienen características propias del ser humano como el tamaño del cerebro, el manejo de las herramientas, evolucionaron y transmitieron características adaptativas. Primeros Homos tienen un aumento del volumen craneal, están asociados a la industrialítica y las extremidades superiores son liberadas. Hay también un cambio de dentición importante, pues incorporan la carne por tanto también eran carroñeros. El Homo habilis, hombre habilidoso, entre 2,5 y 1,5 millones de años, aumento del cráneo a 800 centímetros cúbicos, es el primero que fabrica y utiliza herramientas. El Homo ergaster, entre 2,2 a 1 millón de años, disminuye el prognatismo, la estructura es de 1,55 a 1,70 m aproximadamente, el volumen craneal es mayor a 860 centímetros cúbicos, siguen con la industrialítica y achelense, descubren el fuego pero no lo dominan. El Homo erectus se originó en Asia, su postura es bien erguida, cruzaron a América, el volumen craneal era de 1200 centímetros cúbicos, ya dominaban el fuego, el prognatismo disminuyó significativamente, lenguaje, primero fueron gestos, luego sonidos suturales, ya tenían cierta capacidad del lenguaje. Homo neandertal. Estaban en Europa y Asia Occidental, ingresan a América, el clima glacial los hizo robustos, el mamut convivió con ellos, tenían un cráneo incluso mayor que nosotros y eran muy musculosos. El Homo sapiens vivieron hace unos 20 o 30 mil años. Por presiones ambientales sus huesos se hacen más finitos, tienen mayor estatura, disminuye el prognatismo, todo el aparato fonatorio ya está preparado para hablar, en el cerebro se desarrollan áreas específicas del lenguaje, el habla ya está desarrollada por completo. Subespecie tenemos el Hidaltu, que ya se extinguió, y el Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Vivieron hace unos 15.000 años, se expanden por todo el mundo, talla elevada, 1,70 m como mínimo, no hay prognatismo, con una frente alta que permite una visión tridimensional y con los dos ojos atentos a lo que pueda pasar, eran nómades. Hace unos 10.000 años se sedentarizaron y desarrollan la agricultura y la ganadería, empiezan a cultivar. Hipótesis de la aparición del ser humano. Tenemos la teoría del arca de Noé y la hipótesis del candelabro. Teoría del arca de Noé. El Homo sapiens se originó en África. El Homo erectus se extinguió y dio origen al Homo sapiens. No reconoce a todas las especies anteriores. Hipótesis del candelabro. Los cambios evolutivos ocurren por transición y no por sustitución. Distintas subespecies del género Homo fueron evolucionando y en algún momento convivieron las dos especies. La especie que mejor se adaptaba iba consolidándose y aquella que no se iba extinguiendo. Esto se dio por presiones ambientales y por selección natural. Evolución y su importancia para la psicología. La psicología también está sometida a una selección natural, incluyendo lenguaje, conducta y emociones. La psicología evolucionista
Dice que lo que traemos como especie en nuestros genes es el resultado de miles de años de evolución y en el ambiente actual van a interactuar para dar resultado a la conducta que hoy tiene el ser humano. Psicología evolucionista, disciplina de fines de los años 80. Principales investigadores: Leda Cosmides, John Towey, año 1992. En el libro de Adopting Me, donde se sientan las bases para empezar a hablar de la psicología evolucionista. Fundada en la teoría evolucionista de Darwin, se intenta darle una mirada más cientificista a la psicología y está enmarcado en un positivismo. Los seres humanos somos el resultado de miles de años de adaptación, de evolución. Las adaptaciones exitosas dan lugar al ser humano. Cada vez que se iba evolucionando, se pasaba de una subespecie a otra transmitiendo esas adaptaciones. Se conservan las exitosas y se perdían por selección natural las no adaptativas. Hitos en la evolución humana. La evolución humana va por un camino seguro pero muy lento y la evolución sociocultural es mucho más rápida. Los primeros homínidos hace 3 o 4 millones de años, Homo sapiens hace 100 millones de los homos hace 100.000 años, agricultura y comercio hace 10.000 años, la escritura hace 5.000 años, las redes sociales hace 7, 8 años. La evolución sociocultural y tecnológica ha ido muy rápido, son cuestiones que no han dado tiempo a la evolución y no hay una forma de que adquiera esta evolución nuestros genes, dando tiempo a los mecanismos evolutivos, mutación y todo eso, a imprimir en nuestros genes, para imprimir en nuestros genes todas estas cuestiones. Psicología evolucionista pretende fundamentar de manera biológica la conducta humana. Esta psicología aborda, según Artigas, que existe una comunidad filogenética entre animales y el ser humano en cuanto a los procesos psicológicos básicos. Se encuentran en el ser humano y en otros animales, tanto la memoria, atención, emociones. Se fundamenta de manera biológica algunas conductas humanas y comportamientos vinculados a procesos normales, como también patológicos. Se intenta explicar la patología como un problema de adaptación. La mente es modular, no es algo único, como sostienen los griegos en la Edad Media y en el Renacimiento, sino que la mente es modular. Cada una de esas subunidades son mecanismos mentales específicos. Un módulo tiene que ver con la adaptación a situaciones novedosas, otro con la adaptación, otro con las situaciones necesarias para conseguir el alimento. Cada uno de esos módulos tiene que ver con que son frutos de la evolución. Son módulos que nos permiten adaptarnos y son producto de la evolución. El lenguaje también ha ido evolucionando. El niño emite sonidos, no necesita aprender nada, lo hace solo, pero requiere estimulación del lenguaje. Para aprender las reglas gramaticales se necesita ir al colegio. Evolución del lenguaje humano. La psicología evolucionista es una subdisciplina que intenta relacionar la psicología con la teoría evolucionista de Darwin en un intento de hacer más científica la psicología. La conducta humana también está sometida a procesos evolutivos por selección natural. Los seres humanos estamos preparados a través de nuestros genes para adaptarnos al medio ambiente por un proceso fruto de la evolución de miles de años. Pero estamos preparados para un estilo de vida de hace varios miles de años para atrás. No hay forma de adaptarse a cambios tan rápidos socioculturales si tus genes están tan atrasados. El lenguaje es un proceso psicológico básico y una función cerebral superior, utiliza signos y símbolos y es una capacidad puramente humana. La psicología evolucionista considera la patología como un problema de adaptación. Evolución del lenguaje. Darwin plantea una continuidad filogenética entre animales y el hombre. El ser humano proviene de un antecesor común y el lenguaje también está sometido a las leyes de la evolución. El lenguaje tiene aspectos innatos y aprendidos. Hay un periodo crítico para su adquisición que va desde los 6 años hasta la entrada en la pubertad. El niño debe de recibir estimulación para enriquecerlo. El cerebro del niño está preparado para recibir distintos fonemas. El cerebro tiene 2 hemisferios. El izquierdo está más especializado en el habla, incluso en los zurdos. Teoría sobre el origen del lenguaje. Tenemos la teoría gestual, la teoría cognitiva cerebral y la teoría social. La teoría gestual dice que el niño necesita aprender el aspecto
formal y gramatical del lenguaje. El lenguaje evoluciona por presiones ambientales donde los antecesores se comunicaban mediante gestos manuales y manejaban herramientas. Hacer ambas cosas, gestos manuales y manejar herramientas, era imposible. Entonces, por presión ambiental se desarrolla el lenguaje gestual a través de la cara. La teoría cognitiva cerebral dice, hay un crecimiento del cráneo y del cerebro. Fueron apareciendo por cuestiones ambientales áreas específicas del cerebro que comandan la función del lenguaje. Broca y Wernicke descubren que pacientes que tenían problemas del lenguaje presentaban lesiones en estas áreas. Ya el género Homo tenía estas dos áreas. En paralelo disminuye el prognatismo y permitió que el aparato fonatorio fuese funcional y comandado por áreas cerebrales. Y la teoría social dice, las costumbres se iban complejizando y aparece el uso de herramientas como también cuestiones artísticas, culturales, sociales, costumbres, rituales, que debían ser transmitidos de generación en generación. Origen del lenguaje humano. Hipótesis. Tenemos que surgen con el género Homo, con la aparición de áreas cerebrales, Broca y Wernicke, y el aparato fonatorio. Y por otro lado, dicen que surge con los Australopithecus junto al bipedalismo. El lenguaje con sus reglas gramaticales surge con el género Homo. Las presiones ambientales demandan una comunicación más eficiente, pues tenían que ver con la casa y también con cuestiones culturales, sociales, etc. El ambiente externo presionó para que se origine el lenguaje y también hay que considerar un mundo interno. Accedemos al significado por la fonética, por el sonido y por las imágenes, representaciones. Para cada una de las palabras, nuestro cerebro va guardando una imagen. Nuestros antecesores estaban representando las cosas que los rodeaban y a eso había que darles un nombre. El lenguaje surge por cuestiones externas y por presiones ambientales internas. Las cuestiones externas, presiones ambientales externas, dieron lugar a un lenguaje no verbal, gestual. El género Homo, por cuestiones ambientales internas de representación, origina un lenguaje de signos y símbolos que actualmente usamos. Genética del lenguaje. TEL, disfasia, dislexia del desarrollo. TEL, trastorno específico del lenguaje. Problemas en los cromosomas 16, 19, 13 y 3. En el cromosoma 7q hallan un gen, el gen FOXP2, que estaba mutado y no estaba expresando las proteínas que debía de expresar, produciendo en los pacientes dificultad en el habla y en el lenguaje, no encuentran las palabras que están buscando, anomia, cometen errores gramaticales, no comprenden bien algunas oraciones complejas, presentan dificultades para mantener una conversación adecuada. Este gen mutado sería necesario para que las áreas de Broca y de Wernicke funcionen correctamente. Esto demuestra cómo aspectos del lenguaje están ya en el código genético y por lo tanto son el resultado de años de evolución. Esto es el resultado de alguna lesión o alteración genética y por lo tanto es patológico. Disfasia. Está presente en los niños, hay una dificultad para hablar y comprender el discurso. Dislexia del desarrollo. Los pacientes sostienen que las letras se mueven, se alteran el orden y les cuesta leer. La lectura es un proceso que aparentemente nuestros genes no lo tienen, pues la evolución va mucho más lenta que la evolución sociocultural. El gen FOX está muy relacionado a aspectos del lenguaje, pero no son los genes específicos de la lectura. Quizás dentro de 100 o 200.000 años, probablemente los genes de estos pacientes tengan incorporados estos aspectos del lenguaje como la lectura. Evolución de las emociones. También están sometidas a las leyes de la evolución por selección natural. Darwin fue el primero que postuló en 1872 en su libro donde sostiene que hay una continuidad filogenética de las emociones en los animales y en los seres humanos. Algunas expresiones son universales y otras más variables. En el marco del positivismo, la psicología olvida un poco estos conceptos, pero en 1962 son retomados por Plutchik y Paul Ekman. Historia de las emociones. Fiennes Gate, Darwin, James D. Lange, Caron y Barth. Fiennes Gate fue atravesado por una barra de hierro en un accidente. Esto no le generó problemas del lenguaje ni de memoria, pero su comportamiento cambió y se convirtió en una persona desinhibida, impulsiva y no le importaba nada. Fallece por crisis epilépticas
y puso de manifiesto que después de una lesión cerebral surgen cambios emocionales. El cerebro algo tenía que ver con las emociones. Darwin, años más tarde, presentará su libro. Sus estudios se basaron en la analogía entre el mono y el ser humano. Ambos mueven la misma musculatura facial para expresar la misma emoción. James y Lange fueron los primeros en hablar de un aspecto más cognitivo de las emociones. Una emoción surgiría luego de una interpretación. Por ejemplo, si vemos una araña empezamos a tiritar y una vez que interpretas ese tiritar de las piernas surgiría entonces el miedo. Cannon y Barth pusieron de manifiesto la importancia del cerebro en relación a las emociones. Se necesitan unas estructuras cerebrales para que surja una emoción. Explican qué es lo que sucede en el cerebro, la aceleración del corazón, el tiritar de las piernas, o sea, cómo expresas el miedo cuando ves, por ejemplo, una víbora. Teoría de la relación entre el cerebro y la emoción. Síndrome de Kluver-Bucy y el rol de la amígdala. Esto se llevó a cabo en un experimento con un mono. El monito en su estado natural le tenía mucho miedo a los humanos y a las víboras. Luego se le lesionan ambas amígdalas del cerebro. Los síntomas que presenta luego el mono fue una hipersexualidad y una falta de miedo hacia los humanos y las víboras. Este síndrome también se da en los seres humanos con algunos síntomas, pues es muy difícil que se lesionen las dos amígdalas. Teoría evolucionista dice, para expresar, percibir y sentir emociones hay una contribución del cerebro. Función de las emociones. Tenemos las funciones adaptativas, que la mente es modular y que es algo patológico. Entonces, función de las emociones, funciones adaptativas, sentir asco y rechazar una comida que está en mal estado. Ese sería un ejemplo. La mente es modular, tiene distintos módulos y cada uno de ellos corresponden a distintas emociones, con cada una de sus funciones adaptativas que surgieron a través de miles de años. Es patológico, un desajuste ocasional en la regulación de las emociones es visto como algo patológico. Tener un poco de miedo está bien, sin embargo, demasiado miedo produce ansiedad. Psicología evolucionista. El componente de las emociones era lo fisiológico. La conducta, lo que haces, lo expresas en la cara y lo cognitivo es la interpretación de la situación. Las emociones tienen una función adaptativa y también tienen una función social. Función social de las emociones. Emociones y lenguaje surgieron juntas en paralelo. Fuerzas ambientales a través de la selección natural generaron aspectos gestuales, un lenguaje no verbal y también a las emociones como una forma de comunicación. Por ello se destaca la función social de las emociones. Cognición social. Es un conjunto de procesos que tienen cuestiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales que nos permiten interactuar socialmente unos con otros. En ella encontramos la teoría de la mente. Tom es la capacidad de atribuirle a un yo al otro. La empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Y la regulación, que es el reconocimiento, expresión y manejo de las emociones. Estos tres ítems, ¿sí?, de la cognición social, por ejemplo, no se estaría dando en los autistas, ¿sí? La psicología evolucionista sostiene que las emociones tienen una cuestión adaptativa que puede fallar. Perspectivas teóricas en el estudio de las emociones. Evolucionismo, emociones básicas, reconocimiento de las emociones faciales. Evolucionismo. Paul Ekman retoma los conceptos de Darwin, sostiene que hay emociones que son universales como el miedo, el asco, la sorpresa y la ira. Las emociones son innatas y están en nuestros genes. Las emociones están en el cerebro y desde allí se dará la musculatura necesaria para expresar cada una de las emociones. Emociones básicas. Ekman realizó un estudio transcultural de las emociones. En distintas comunidades alrededor del mundo mostraba fotos de personas expresando emociones. Todos los seres humanos reconocen las mismas emociones, excepto el miedo, que era confundido con la sorpresa. Emociones básicas son universales, están en nuestros genes y son el resultado de miles de años de adaptación. Reconocimiento de las emociones faciales. En muchas patologías se ve una cara neutral, hay como un sesgo, se ve en el Alzheimer y en otras demencias, también se ve en la depresión.
Ekman crea el sistema FACS, que tiene unidades de acción. Cada una de ellas es un músculo que se mueve para hacer una emoción y sirve para evaluar el déficit del reconocimiento en autistas, esquizofrénicos, depresivos. Emociones como programas para resolver problemas adaptativos. La mente es modular y algunos de estos módulos tienen que ver con las emociones. Es un programa adquirido a través de años de evolución y que es necesario para resolver problemas adaptativos. Entonces, las emociones que tenemos actualmente no están diseñadas para el mundo que nos rodea hoy, pues la evolución sociocultural ha ido tan rápido que no dio tiempo a las emociones a adaptarse al medio actual. La psicología evolucionista propone no etiquetar a las personas como un enfermo y aplicar una técnica para ayudar a adaptar mejor a esa persona. Las técnicas que hoy por hoy se utilizan es la cognitiva conductual.